Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Hay diagramadores de base de datos, muchos diagramadores que son para personas más expertas. O sea, yo voy a utilizar el PowerPoint para facilidad, pero existen diagramadores, ¿ok? Está el día, hay otros diagramadores de programación orientada a objetos, hay muchos diagramadores. Pueden buscar por internet, bajar cualquiera, pero necesitan conocimientos especiales para trabajar con esos diagramadores. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando lo básico. Bueno, vamos a ver, en un contexto. Si yo voy a hacer una base de datos donde tengo esposos, tengo hombres y tengo mujeres, pero voy a tener esposos y esposas. Si voy a tener acá esposos, voy a crear entonces la entidad esposo y la entidad esposa. En este caso, ¿cuántos esposos en Venezuela puede tener una mujer? Uno. ¿Y cuántas esposas puede tener un hombre? Uno, al mismo momento, ¿verdad? Entonces, esposos, yo tengo una tabla de esposos y tengo una tabla de esposas. Si yo quisiera saber con quién está casado quién, etc. Entonces, yo aquí tengo una relación de 1 a 1. Entonces, yo digo algo como esto, yo digo que una persona está casada únicamente con esta que está acá. O sea, un esposo tiene una esposa y una esposa tiene un esposo. Esta relación que está acá es una relación que yo la puedo llamar matrimonio. ¿Sí? Matrimonio. Pero fíjense, un esposo se casan, están casados. Pero hay algo interesante que yo quiero que ustedes vean acá. Hay una relación, este esposo está casado con esta esposa, este esposo está casado con esta esposa. ¿Cuáles serán los atributos que tiene que tener esta entidad? Si yo tengo una entidad que se llama esposo, los atributos tienen que ser cédula, nombre, digamos que fecha de nacimiento. Y en la esposa, esto sería la tabla esposos, vamos a subrayar esto acá que es la tabla, que no se trata de un atributo, sino que es el nombre de la tabla. Y acá igualito, aquí tengo esposas. Entonces yo tengo una tabla que se llama esposo y una que se llama esposas, ¿verdad? Y aquí yo digo que tengo igual. Tengo una cédula, vamos a colocarla de nuevo al nombre color negro. Tengo una cédula de esa persona, de esa esposa. Y vamos a colocarle cédula piso E, o mujer, vamos a colocarle cédula piso M. Y vamos a colocar acá el nombre y acá la fecha de nacimiento. Son los mismos atributos, pero en realidad son de dos personas, de dos tablas diferentes. ¿Y qué pasa acá? Hay una regla que dice que yo puedo colocar entonces, yo debo colocar si yo no tengo atributos propios de la relación, porque eso también tenemos que tenerlo claro, por si acaso hay otra persona por ahí que sabe base de datos y dice, mira, esta está diciendo lo que no es verdad. Si tú no tienes atributos propios de la relación, entonces tú vas a crear, entonces vas a colocar la cédula del esposo en la tabla de la esposa. El campo clave de la tabla A pasa a formar parte de la tabla B. Y así yo sé cuál es la esposa que está casada con X o Y. Esto sí no existen atributos propios. Ahora, si yo tengo atributos propios de la relación, entonces, por ejemplo, yo llamo aquí a esta relación, la llamo, por ejemplo, las esposas se casan. Entonces yo puedo colocar que esta relación que se llama matrimonio. Hola, que ella ya pasó ahí, pues.
matrimonio, entonces yo acá tengo atributos propios de matrimonio. Como yo tengo atributos propios de matrimonio, entonces aquí las cosas cambian. Entonces yo tengo que tener acá la cédula del esposo y tengo que tener la cédula de la esposa. ¿Quién se casó con quién? Y aquí tengo que tener entonces la fecha de ese matrimonio, la fecha del matrimonio, ¿verdad? Y tengo que colocar un campo para decir si ese matrimonio todavía está activo o está inactivo. Sé que las cosas se complican un poco. ¿Por qué? Porque esta relación es de 1 a 1, o sea, solo existe un matrimonio entre estas dos personas. El momento que tenga un matrimonio activo, yo no puedo crear otro matrimonio, no puedo crear otra relación. Entonces lo coloco como un atributo que me diga si está activo o no. O sea, activo, sí, no. Ese es el atributo. Entonces, en este momento, esta tabla intermedia que se genera de la relación de 1 a 1 se llama matrimonio, cédula del esposo, cédula de la esposa, fecha y si es activo o no es activo. Esto ocurre de esta manera cuando la relación tiene atributos propios. Cuando la relación no tiene atributos propios, no. ¿Ok? Cuando la relación tiene atributos propios, ocurre así. Se genera una tabla puente. Pero cuando no los tiene, no. Cuando la relación tiene atributos propios. Cuando no los tiene, simplemente trasladamos entonces el campo clave de una tabla para acá, como está acá. Entonces esto es cuando no hay, vamos a escribirlo acá, cuando no hay atributos propios. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. Un esposo tiene una esposa y la relación se llama matrimonio. O se casan. Es decir, un esposo se casa con una esposa. Y una esposa se casa con un solo esposo. El esposo tiene cédula, nombre y fecha. La esposa tiene cédula, nombre y fecha. Tiene fecha de nacimiento. ¿Qué pasa cuando yo voy a crear mi tabla? Si yo no me interesa, mi contexto es saber quién está casado con quién, pero no me interesa en qué fecha se casaron, no me interesa nada de eso, simplemente con quién está casado. Entonces yo simplemente lo que hago es trasladar la cédula del esposo o la cédula de la tabla, el campo clave de la tabla A la tabla B. Entonces traslado la cédula del esposo a donde está la esposa. También lo puedo hacer viceversa, pero siempre generalmente se utiliza de la tabla A la B. Cuando a mí sí me interesa y tengo atributos propios, depende del contexto que esté manejando, muy claro, quiero que lo tengan claro, depende del contexto. Entonces, si a mí me interesa saber en qué fecha se casaron, cuándo fue el matrimonio, si el matrimonio está activo, si no está activo, quién hizo la fiesta, etcétera, entonces yo debo tener entonces una tabla puente para guardar la información de esa relación. Generalmente, las relaciones de 1 a 1, dependiendo del contexto, que quede claro lo que le estoy diciendo, la vamos a resolver colocando el campo clave de la tabla A en la tabla B. Las resolvemos generalmente, pero cuando estamos en contextos donde se requieren atributos propios, las resolvemos de esta manera. Y es el programador que se encarga de otros detalles. Por ejemplo, si está activo o inactivo, eso es el nivel de programación, ¿ok? Entonces, ahí digamos que esa es una relación de 1 a 1. Ahora vamos con una relación
Ahora vamos con una relación de 1 a muchos. Una relación de 1 a muchos. Recordemos que una relación de 1 a muchos es cuando nosotros tenemos un atributo, un registro se relaciona con muchos registros del otro. Esta relación es muy común, es muy común. Por ejemplo, yo tengo una casa, un atributo que se llame casa, tengo un atributo que se llama casa, entonces yo puedo decir que tengo ese atributo llamado casa. Vamos a buscar por acá para que nos quede igual. Vamos a rellenarlo igual con el color. Casa. Y esa casa vamos a colocarle el atributo habitación. Una casa tiene muchas habitaciones. ¿Ok? Yo puedo decir una casa. Si yo tengo un registro donde yo voy a tener una casa, vamos a cambiar esta relación más bien. Vamos a cambiar. Vamos a colocarla de padre e hijo para que sea más sencillo, para que la veamos en vivo y directo. Por ejemplo, un padre, vamos a cambiarla acá, vamos a seguir el mismo contexto, decimos un padre va a tener muchos hijos, pero un hijo tiene un solo padre. Aquí no hay, los atributos propios no existen en la relación. Simplemente un padre tiene muchos hijos. Tiene muchos hijos. Entonces yo voy a establecer una relación que se llama tiene acá y la relación va a ser de 1 a muchos. De 1 a muchos. ¿Verdad? Vamos a poner un poquito más para acá para que quede bien. Ok. O sea, un padre tiene muchos hijos. Ahora, ¿cómo construimos esta tabla cuando vayamos a estar en el PHP Miami? Nos vamos a colocar acá y vamos a colocar los atributos de padre. Entonces vamos a colocar primero padre, que es el nombre de la tabla o la entidad, cédula, nombre del padre, nombre del padre, fecha de nacimiento, por decir algo. Y acá, en la de hijos, vamos a seguir manteniendo la misma estructura, lo colocamos aquí en rojito y subrayamos el campo o el atributo clave. Ahora nos venimos para acá y nos vamos a hijo. En hijo tenemos la tabla hijo, hijos, y igualito le colocamos acá, la colocamos, vamos a ponerla en rojito, igualito como estamos trabajando la otra para llevar la misma estructura. Y vamos a seguir entonces igual. ¿Qué tendremos del hijo? Entonces tendremos la cédula o un número de identificación si no queremos colocarle cédula por ser un niño menor. Nosotros acá en Venezuela no se le dan cédulas a los niños menores, podemos colocar una identificación, pero hay países en que sí. Entonces podemos tener un número de identificación. Vamos a colocarle el número de identificación. Número de identificación. Número, piso, ID. Vamos a colocarlo así. Tenemos entonces el nombre de ese niño y tenemos la fecha. Pero ¿qué ocurre? La regla dice que la fecha de nacimiento dice que en una relación de 1 a muchos, el campo clave del muchos pasa a estar en el 1 y se convierte en una clave foránea. Cuando ustedes escuchen hablar de clave foránea es porque hay una relación de 1 a muchos.
Entonces aquí colocamos cédula. Muchachos, se estila y se da por norma que debemos colocar siempre el mismo nombre, a menos en caso que no nos lo permita, el mismo nombre del atributo como está en la tabla padre en este caso, en la tabla A en este caso. En la tabla A, como va a ser la relación, debe estar el mismo nombre. Y este campo de cédula que está acá se convierte en una clave foránea. Pero mi campo clave de mi tabla es número de identificación. ¿Por qué coloqué número de identificación? Bueno, porque hay niños pequeños donde el número no tiene cédula, pero será un número de identificación único, donde puede ser el número de cédula del papá con el número de hijo y siempre va a ser único. Si es el primero, segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hijo. Hasta que ese niño tenga cédula, entonces, bueno, se cambia por cédula. Pero en este tipo así. En las relaciones de uno a muchos, no existen atributos propios. En la relación de uno a muchos, no hay atributos propios en la relación. La relación no tiene atributos propios, porque en este caso los atributos propios serían de hijos y de padre. Si yo aquí coloco número de identificación, nombre, fecha de nacimiento, la cédula, color del cabello del niño, qué tipo de sangre tiene, todo tiene que ver con el niño. Y si yo quiero saber cuáles son los hijos de este padre, aquí tengo entonces la cédula para saberlo, ¿ok? De esta manera construyo yo entonces la relación de uno a muchos. Ahora vamos a ver la de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos. Vamos a ver una relación de muchos a muchos. Suprimamos acá. Y suprimamos acá. Ahora fíjense. Ahora sí vamos a utilizar entonces la de las casas. Vamos a utilizar la de la casa. Tenemos una casa. En una casa, la casa, vamos a colocar aquí un atributo que se llame, que la tabla se llama casa. Casa. Y tenemos otra entidad que se llama, habitación. ¿Ok? Entonces yo digo que una casa tiene muchas habitaciones, pero una habitación puede estar en muchas casas. ¿Cómo es esto, profesora? Bueno, esto quiere decir así. Una casa puede haber muchos baños, o un baño, o dos baños, 4 salas, 5 salas, muchas. Pero a su vez, los baños también pueden estar en cualquier otra casa. ¿Ok? Y tengo atributos propios de esa relación. Entonces, fíjense, la relación de muchos a muchos, entonces yo la tengo acá de que en una casa hay muchas habitaciones y esas habitaciones pueden estar en muchas casas. ¿Cómo construyo esta relación? ¿Cómo la construyo? La construyo de la manera siguiente. Yo puedo construir esta relación de esta forma. La tabla casa o la entidad casa va a estar conformada de la siguiente manera. Yo digo casa, la casa tiene un número o una identificación, puede ser un número catastral, un número incremental, etc. Tiene una identificación, tiene una dirección, tiene un tipo de casa, después más adelante van a ver qué va a pasar con los tipos, tiene un tipo, y digamos que la casa tiene un tamaño, una dimensión. Tiene una dimensión, tiene una dimensión o un tamaño. O sea, que se habla de 400 metros cuadrados, etcétera, mano, sin ñ. Vamos a construir esto. En la habitación tengo
un ID que identifica la habitación y tengo un nombre de esa habitación. No tengo más nada, porque esa es mi tabla habitación. Tengo un ID, nombre, baño, tengo cocina, tengo comedor, tengo sala, etc. Ahora, ¿dónde van los atributos? ¿Dónde va a ir esta relación? ¿Cómo se va a construir esta tabla? Bueno, dice la regla que cuando yo tengo una relación de unos a muchos, siempre va a generarse una tabla puente entre las dos habitaciones. Siempre se va a generar una tabla puente entre las dos entidades. Siempre. Siempre se genera una tabla puente entre las dos entidades. Entonces tenemos esta entidad, la vamos a llamar, esta relación la vamos a llamar casa, habitación. Ok, vamos a llamarla casa-habitación, esta relación. Este es el nombre de la tabla que vamos a generar. Vamos a marcar los nombres de la tabla con rojito, como lo estábamos haciendo anteriormente. Lo marcamos con rojito para que diferenciemos que unas son atributos y otros son nombres. Y aquí igual. Y aquí en habitación me falta colocar el nombre de la tabla. Habitación. ¿Qué más me falta? Me falta señalar los campos clave. Los campos clave me falta señalarlos también porque es importante señalarlos. Vamos a colocar ID, en este caso ID de casa. ID casa, perdón, con piso. Casa. También se estila que cuando yo hago esto coloco los tipos al lado también. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la regla? La regla dice que esta tabla puente se construye con el ID o el campo clave de ambas tablas que están inmersas en la relación. Entonces, en este caso tengo ID de casa, ID, que son los dos campos clave. Debo de crear un campo clave para ella, que lo debo crear yo. En este caso yo puedo colocar ID de casa habitación. ¿Ok? ID de casa habitación. Este es un ID que yo creo que es ficticio, que no es un ID, sino que es un ID de autoincremento, que lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a crear los ID de autoincremento. Entonces aquí tengo el ID de la casa y el ID de la habitación, que son estos dos que tengo acá. Vamos a colocarle ID H, ID de habitación, y aquí ID de habitación, para que lo sepamos identificar. Y tenemos el ID nuestro, que va a ser nuestro campo clave, que va a ser construido por nosotros. Pero tenemos dos IDs acá que van a ser los dos que están conformados de la tabla casa y de la tabla habitación. Luego colocamos todos los atributos propios de esa relación. Aquí podemos colocar metros que tiene esa habitación, o dimensión o tamaño, como queramos colocar. Vamos a colocarle tamaño. Tamaño de la habitación. Podemos colocarle el tamaño. Podemos colocarle el color de pared. O vamos a colocarle el tipo de piso. Si es de granito, si es de cerámica, el piso de la casa, de la sala es de granito, pero el del baño es cerámica y el de la cocina es parqués, no sé. Y por cualquier otro atributo que nos parezca a nosotros que tiene que tener esa relación. O sea, de esta manera nosotros construimos entonces nuestras tablas cuando tenemos una relación de muchos a muchos. Vamos a hacer un pequeño repaso. De uno a uno tenemos entonces que se construye la tabla A, la tabla B, normal, y cuando no tengo atributos propios, coloco entonces el campo clave de la tabla A en la tabla B. ¿Ok? Cuando tengo atributos propios, genero una tabla intermedia, coloco el atributo clave de la tabla A, el atributo clave de la tabla B y los atributos propios de esa relación.
Cuando es de 1 a muchos, construyo entonces las tablas de 1 a mucho normal y por regla me dice que el campo clave de la tabla A pasa a estar entonces en la tabla B. El campo clave de la tabla A pasa a estar entonces en la tabla B. Con eso resuelvo la relación de muchos a muchos. Y la relación de muchos a muchos, debo siempre va a generar entonces una tabla intermedia con los campos claves de la tabla A y de la tabla B, como lo vemos acá, y generamos un campo clave propio nuestro, como lo vemos acá, que lo vamos a hacer autoincrement y lo vamos a ver en la práctica, y luego los atributos propios de esa relación. Muchachos, entonces hasta aquí este video de relaciones y de entidades, como tenemos que ver. Espero que les haya quedado claro cómo se establece una relación. Sin embargo, como les he dicho en las otras sesiones de clase, nosotros no nos vamos a convertir en expertos de diseñadores de base de datos, sino con la experiencia que nos vaya dando el diseñar las bases de datos. Por lo pronto estamos en lo básico y vamos a ir aprendiendo un poco más cada día de cómo hacer un diagrama entidad-relación. También les digo que se estila colocar los tipos al lado en cada uno de los atributos. Entonces, en el próximo video vamos a construir cada una de estas relaciones en el PHP MyAdmin. Gracias por la atención y espero que les sirva de mucho este video.